Hola, soy Carol, de Habitat. Estamos con Juan Pablo Martínez de Aguirre, notario de Pamplona, que va a resolvernos algunas cuestiones. Hoy toca seguridad de la compraventa. Juan Pablo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Lo primero será decir que la compraventa es un contrato consensual. ¿Qué significa eso de consensual? Consensual significa que se perfecciona por el consentimiento de las partes. Es decir, cuando existe acuerdo entre comprador y vendedor sobre el objeto de la compraventa y los demás elementos esenciales, la compraventa queda perfeccionada cualquiera que sea su forma. ¿Y con eso de forma? ¿Qué quieres decir? Forma quiere decir la manera de demostrar que ha existido una compraventa. Normalmente la forma es un documento privado o un documento público, que es el que da mayor seguridad jurídica. Pero también puede ser una compraventa verbal, y esa compraventa, si se demuestra que ha existido, aunque sea verbalmente, siempre que tenga todos los requisitos de contrato, de consentimiento, objeto y forma, será suficiente para producir efecto. Por otra parte, para que la compraventa consiga la transmisión de la propiedad de la vivienda vendida, es necesario que esté acompañada de la puesta en posesión de la finca al comprador, lo que se denomina jurídicamente modo. Normalmente, en caso de compraventa en contrato privado, falta precisamente ese modo o entrada del comprador en posesión de la finca, y por eso no produce la transmisión de la propiedad. Hablando de seguridad jurídica, ¿qué es lo que aporta la escritura pública de compraventa? Claro, para la obtención de todos los efectos que se buscan con la compraventa, se produce propiamente si se documenta en escritura pública autorizada por notario. La escritura pública dota de seguridad a la compraventa por los siguientes motivos. En primer lugar, el control de legalidad que realiza el notario, de manera que el contenido de la escritura es conforme a la ley. En segundo lugar, la escritura por sí misma, y porque así lo declara la ley, sustituye la entrega de la posesión, y es en sí misma un modo suficiente para transmitir la propiedad. Independientemente de que no se entreguen las llaves. Independientemente, y aunque no se entreguen las llaves, porque la ley lo dice, la escritura pública es suficiente modo para transmitir la propiedad si hay un título que es la misma escritura. Por esta razón, por la seguridad que da la firma de la escritura y porque su firma supone la transmisión de propiedad, habitualmente el pago de la mayor parte del precio de la compraventa, de la totalidad hasta completar el mismo si se pagó antes, se realiza al otorgarse la escritura pública. Sí, porque normalmente en un contrato privado las inmobiliarias lo que solemos recoger una pequeña señal, luego hasta el 10% y el resto es cuando se entrega en notaría. Claro, en el documento privado se recogen habitualmente las arras o señal de la compraventa, se realiza el contrato, que es el título suficiente para la transmisión de la propiedad, pero falta la entrega de posesión. ¿Y en todo esto qué tiene que ver el registro de la propiedad? Para tener completa seguridad es imprescindible inscribir la escritura pública de compraventa en el registro de la propiedad, pues la escritura pública es la única manera de que una compraventa acceda al registro, salvo sentencias judiciales, dado que el documento privado no es inscribible en el registro. Aunque no es obligatoria la inscripción en el registro de la propiedad, ¿consideras que es conveniente? No solo conveniente, sino necesaria. Con la escritura pública, el comprador adquiere la propiedad de la finca, siempre que su vendedor sea propietario. Pero con la inscripción en el registro de la propiedad, obtiene una publicidad de dicha compra y, lo que es más importante, una protección frente a terceros. De manera que con la inscripción registral, el comprador obtiene una defensa legal imprescindible de su propiedad. Y es así por cuanto el titular registral que haya comprado con un título de escritura pública válido y conforme a derecho, queda protegido por su inscripción frente a todas las demás personas, incluso frente a quienes pretenden ser propietarios de la finca por otros títulos diferentes no inscritos, siempre que tal titular registral sea lo que se denomina tercero de buena fe. Esto es, que haya adquirido a título oneroso de un titular inscrito, es decir, que su vendedor tenga su derecho inscrito de buena fe y con un título válido. Por tanto, para la completa seguridad de la transmisión de la propiedad de una finca vendida, es imprescindible otorgar la compraventa en escritura pública e inscribirla en el registro. Juan Pablo, una de las cuestiones que les llama la atención a los compradores cuando estamos aquí en la mesa de la notaría firmando es cuando se les pide el número de cuenta para justificar los pagos que han realizado a cuenta de la compra. Desde hace unos años, por la legislación de narcocapitales y la legislación de ese ámbito, los notarios tenemos que hacer constar en la escritura cuáles son los medios de pago de las compraventas de los contratos onerosos. Con medios de pago te refieres a las cantidades que se han ido pagando para la compra. Las cantidades que se han pagado y cómo se han pagado. Claro, porque por un lado hay limitaciones. Por ejemplo, cuando paga un empresario profesional o cobra un empresario profesional, si la operación es de más de 2.500 euros, no puede haber ningún pago metálico. Sin embargo, si no es empresario profesional, sí que puede haber pagos en metálicos o metálico hasta determinadas cantidades, porque tampoco se puede pagar en metálico o cheque al portador más de 100.000 euros sin tener un documento que se llama SF1, que tiene que dar el banco, porque nadie en España puede ir con 100.000 euros encima en metálico si no tiene ese documento que le da el banco.
Los medios de pago generalmente es acreditar cómo el comprador ha realizado el pago de la compraventa. Entonces se pide de los pagos iniciales que se han realizado justificantes, ya sean de cheques bancarios o cheques personales, o bien de transferencias bancarias, eso se encuentra, y de los pagos que se realizan en la notaría sí que nos deben justificar a nosotros qué pago se ha hecho para ver que está acreditado y no manifestado. Y normalmente nos exhiben el original del medio de pago, que normalmente es un cheque bancario, una transferencia, y nosotros lo fotocopiamos. Y a mí en medios de pago, aunque la verdad es que es una cosa que no sé si tengo que decirla, sí que suelo recomendar que se haga con cheque bancario. Porque una transferencia bancaria, yo, según las noticias que tengo, se podría echar para atrás en el segundo. Y por otra parte, si el comprador ha hecho una transferencia y luego no se firma la venta, a ver cómo la recupera. Igual es difícil recuperar en su banco la transferencia que ha hecho si la venta no se ha firmado. En cambio, con un cheque bancario, digamos, es que se entrega contra la firma. Se entrega ese cheque, se firma y todo el mundo está seguro de sus derechos. Perfecto, Juan Pablo, pues muchísimas gracias.